Protocolo de recomendaciones COVID-19 para el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Bueno, dado que actualmente nos encontramos ante una pandemia debido al descubrimiento reciente de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, es necesario reforzar las medidas y recomendaciones preventivas a nivel institucional, adaptando las que establecen el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, SRT. Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades en los animales y en los seres humanos. En estos últimos pueden ocasionar infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta enfermedades respiratorias graves y a veces pueden ser fatales. La principal vía de contagio es de persona a persona. También se da por contacto con superficies contaminadas y luego tocarse la cara, la nariz u ojos. Es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial y el Ministerio de Salud de la Nación brindan publicaciones actualizadas con la información del COVID-19. Según las fuentes del Ministerio de Salud, alrededor del 80% de la población que contrae la enfermedad se recupera sin necesidad de tratamiento. Otra parte se infecta sin sintomatologías. Y también hay casos en personas que presentan síntomas leves o aparecen en forma gradual. Si bien la mayoría de las personas con COVID-19 tienen síntomas leves, aproximadamente un 15% tienen infecciones graves y un 5% deberían requerir cuidados intensivos. Existe una población de riesgo de contraer coronavirus que podría desarrollar algún tipo de enfermedad grave con dificultades para respirar y con probabilidad de fallecimiento. Estas personas son los mayores de 60 años, las embarazadas en cualquier trimestre, quienes padecen afecciones como enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos mórbidos, diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes meses, 6 meses. Y con respecto al alcance, podemos decir que en el contexto de esta emergencia sanitaria COVID-19 y según lo establecido por los decretos de necesidad y urgencia y las modificaciones subsiguientes para el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, y en función de llevar adelante los procedimientos y acciones requeridos para la prevención de riesgos, es que se está formalizando este protocolo. El mismo fue confeccionado por los especialistas de higiene y seguridad en conjunto con la Delegación Nacional de Higiene y Seguridad y el Comité de Emergencia de INTA Central. El mismo es de aplicación obligatoria para el personal de conducción y todos los trabajadores sin distinción de relación laboral, considerados al momento actual o futuro esenciales o críticos de prestación de servicios indispensables que se desempeñen en las dependencias del INTA, oficinas, sede central, centros, estaciones experimentales, institutos, agencias de extensión, oficinas técnicas, laboratorios, campos, etc., con el fin de asegurar su cobertura permanente en el supuesto del avance de la pandemia y considerando las exclusiones de este aislamiento social preventivo y obligatorio, el director debe informar a los trabajadores convocados sobre las tareas que deben realizar para que el responsable de higiene y seguridad y medicina laboral evalúe los riesgos de esas mismas. El personal contratado estará exceptuado de realizar actividades presenciales. Asimismo, se debe cumplimentar las normas legales específicas que se han dictado en el marco de la pandemia por COVID-19, dictadas por los Ministerios de Salud, Trabajo y Empleo, Seguridad Social, Agricultura, Ganadería y Pesca, Transporte, Superintendencia de Riesgo de Trabajo y otros organismos del Estado Nacional
y las resoluciones del Consejo Directivo Nacional, INTA 269, 293 y la disposición 345 del año 2020. Se actualizará la información oficial resultante de las investigaciones y conocimientos que vayan incorporándose para la prevención del COVID a partir de la aprobación de este documento que se aprobó el 3 del 6 del 2020. Consideraciones. Bueno, se adjuntan a este protocolo consideraciones para el uso obligatorio y permanente del tapaboca en gran parte del territorio nacional. Hay un anexo llamado el anexo 1. Después está el traslado de la casa al trabajo y viceversa y los desplazamientos a nivel laboral en un anexo 2, con las indicaciones básicas a cumplir y respetar según corresponda en cada caso. Después hay otro del lavado de manos, el anexo 3. También medidas básicas para limpieza y desinfección y recomendaciones generales para la etapa de trabajo en función de la organización de las actividades, anexo 4. Una vez que el trabajo que esté en el trabajo, se deberá utilizar la ropa de trabajo y los elementos de protección personal, EPP, específicos, indicados de acuerdo a los riesgos de la actividad que tenga que desarrollar la persona, el trabajador. Bueno, de acuerdo a las recomendaciones de la OIT, en su herramienta de 10 pasos para el retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19, los servicios de higiene y seguridad en el trabajo y medicina laboral determinarán previo al inicio de cualquier actividad, tarea, los análisis de riesgo específicos de coronavirus y se darán las medidas preventivas necesarias a implementarse y establecerán los programas de vigilancia médica correspondientes. Se indicará quién y qué EPP podrá y deberá utilizarse. Se actualizarán los planes de contingencia correspondientes. Asimismo, obviamente, se dará aviso al RT, actualizando el personal expuesto a COVID, confeccionando la planilla que corresponda de NTAR, y la delegación de CIMAD Nacional tendrá, y subdelegaciones tendrán las funciones de seguimiento y correcta aplicación de este protocolo, y asimismo arbitrarán los medios para que todas las subdelegaciones cuenten con las capacitaciones de aplicación del presente protocolo. Bueno, comunicación, información y cartelería. La comunicación y transmisión de la información ayudan para saber cómo protegernos y cómo proteger al otro en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19. Por ello es primordial la difusión de los documentos institucionales en las unidades y dejar registro y constancia de las situaciones del contexto, los ingresos, los egresos de personal ajeno a la institución personal que se encuentra trabajando en la unidad, las modificaciones que se produzcan y otros puntos que se establezcan de interés para los presenciales. Ante el inicio de actividades, es obligatorio comunicar y difundir este protocolo a todos los trabajadores, especialmente explicar sus recomendaciones y consejos al personal que no dispone de medios electrónicos para su conocimiento. Tener disponibles los teléfonos de emergencias actualizados, la RT, el Ministerio de Salud, Nación y local. Esto está en el anexo 7 del protocolo. Cerca de los teléfonos fijos y visibles para todo el personal, también en las cartelerías ubicadas en los pasillos de los edificios o hall de entrada, y como parte de las actividades del Comité de Emergencia Local, este protocolo será obligatorio para los visitantes, empresas, proveedores y todos los que realicen consultas, visitas o actividades en nuestras instalaciones, las que tendrán que obviamente ser acordadas y comunicadas previamente. Asimismo, será de exigencia obligatoria la presentación del protocolo de seguridad para el COVID-19 en el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad correspondientes. En el ingreso de todos los espacios comunes de cada unidad se expondrá la información de esta resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 29 del 2020 sobre las medidas preventivas para el COVID-19 y se colocará también el presente protocolo y sus anexos. Obviamente en todos los lugares de ingreso se colocarán los correspondientes mapas de riesgo donde se indican los ámbitos de trabajo
de COVID-19. Medidas preventivas. Bueno, se sabe que la enfermedad es causada cuando el virus ingresa al organismo a través de las vías respiratorias, la nariz y las mucosas, la boca y los ojos. Se transmite principalmente a través de las manos cuando se acercan a la cara o por contacto o cercanía con otras personas. Para evitar la propagación del virus desde higiene y seguridad, es muy importante tener en cuenta y cumplir con las siguientes recomendaciones generales básicas de prevención. Cuidarte es cuidarnos. Seguir y cumplir estas recomendaciones. Bueno, lavarse las manos con jabón frecuentemente, mínimo de 45 a 60 segundos. Esto está en el anexo 3. Estornudar y toser con el pliegue del codo, no hacia otras personas. No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Ventilar los ambientes del trabajo y también lo mismo en tu casa. Limpiar los objetos que usas con frecuencia. Permanecer en tu domicilio durante el aislamiento en el caso que sea necesario. Reducir el contacto físico con otras personas. No compartir el mate ni otros objetos de uso personal. No circular si no es necesario. Si no hay que salir, no salir de casa. Usar barbijo casero y mantener una distancia entre 1,5 a 2 metros con las personas. Además, conservar la higiene y el aseo personal, mantener las uñas cortas, cuidadas, cabello recogido, evitar el uso de anillos, pulseras, no utilizar maquillaje, etc. No compartir elementos de uso personal, vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, en ningún momento de la jornada laboral ni en el hogar. No intercambiar lapiceras, no intercambiar bajo ningún concepto los elementos de protección personal. Son personales entre compañeros. Guardar en cofre individual e identificar con nombre y apellido, del mismo modo proceder con las herramientas, aunque las mismas hayan sido desinfectadas. Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación en los ojos y a partir de salpicaduras o gotas en caso de atención al público. Mantener el cuidar el orden y la limpieza, tanto en el hogar como en el trabajo. Esto es muy importante, la higiene de la ropa. Esto también está en el anexo número 9. Recomendaciones generales para la prevención y protección antes de comenzar la jornada laboral. Bueno, volver a la actividad debe asociarse desde un principio a la minimización del riesgo de contraer COVID-19, ya sea antes, durante y después de la jornada laboral. Por lo que es recomendación asumir el riesgo de nuestro escenario actual, desde el principio de la jornada con el cambio de hábitos y conductas asociadas a la adopción de medidas de seguridad y buenas prácticas de prevención. Es importante contemplar además, como estrategia práctica y funcional, para evitar la propagación del virus entre ambientes, la división de la jornada laboral en el contexto específico y particular de la emergencia sanitaria en 3 ciclos principales: antes, durante y después de la jornada de trabajo. Bueno, antes y después de la jornada laboral para evitar la propagación y exposición al virus, continuando con las tareas de desinfección, lavado de manos e higiene personal. Antes de salir del domicilio, preparar los elementos personales necesarios para la prevención durante el traslado al trabajo, tapaboca colocado, alcohol en gel o solución de alcohol más agua, toallitas descartables, etc. Se recomienda tomarse la temperatura y en los casos de tener 37,5 o más, avisar y que no va a asistir al trabajo y seguir las indicaciones del protocolo inmediatamente. Esto está en el anexo 6. Instalar la aplicación Cuidar en el celular, después de ingresar el nombre, apellido, DNI, domicilio. Y en instantes, respondiendo a las preguntas básicas, sale el certificado COVID. Obviamente llenar la declaración jurada de salud COVID-19 que está en el anexo 5. Bueno, desplazamiento hacia el lugar de trabajo, anexo 2.
Recordar que antes de salir a la calle se debe colocar uno el tapabocas. Se recuerda que todos los trabajadores de INTA deben utilizar el tapaboca ajustándose a las normas nacionales. Esta medida, junto con el distanciamiento y el lavado de manos frecuente, ayuda a disminuir la posibilidad de contagiar a otra persona y de contagiarlos. Este elemento no evita el contagio, es un complemento a las medidas básicas y es aconsejado principalmente a las personas en tránsito y trabajadores con riesgo leve de contraer la enfermedad. En viajes cortos y se debe intentar caminar y utilizar la bicicleta. Al hacerlo en automóvil particular o institucional, se indica que como máximo viajen 2 personas, un conductor adelante y el acompañante en la parte de atrás para conservar el distanciamiento con los tapabocas puestos. En el transporte público se indica mantener una distancia aproximada de 1,5 a 2 metros entre los pasajeros, respetar el protocolo de la empresa de transporte y viajar con las ventanillas abiertas para todas las situaciones en forma de tal de que el aire circule. Llevar siempre el tapabocas puestos y el alcohol en gel o ilusión de alcohol y agua, recomendado en caso de tocar pasamanos, asientos, timbres u otras superficies de uso común. Al ingreso se le proveerá, al INTA se le proveerá un tapabocas para su utilización durante la jornada laboral. El ingreso y egreso de INTA debe ser por un solo lugar, realizado la desinfección del vehículo al ingreso con mochila o arco de desinfección. Eso está por establecerse. Bueno, con respecto al traslado del personal, deberá recurrirse al mínimo posible, realizando la higiene y desinfección antes y después de cada traslado. Si el traslado se efectúa en vehículos oficiales, primero se efectuará el lavado y limpieza general, exterior e interior con agua y detergente. Posteriormente se debe desinfectar y dejar en condiciones para ser usado por otros trabajadores. Luego de finalizar las tareas, proceder nuevamente a la desinfección. En el caso de ómnibus y combi, se colocará un trapo de piso impregnado en lavandina diluida en la plataforma antes de subir y para la desinfección del calzado. Se debe llevar un recipiente de alcohol al 70% o alcohol en gel y un rociador con agua y lavandina. La puerta del acompañante debe permanecer cerrada. Deben mantener una distancia social sugerida entre 1,5 y 2 metros, respetando el diagrama de zigzag diagonal entre pasajeros y utilizar un film plástico para el conductor. También mantener parcialmente las ventanillas abiertas para que haya circulación de aire en el ambiente. Lo recomendable es trasladarse con cubrebocas, tanto la boca y la nariz, y que sean dos, o sea, uno para la ida y otro para el regreso. Para comenzar a trabajar debemos quitarlo, lavarlo las manos y guardarlo para lavarlo al llegar a casa junto con la misma ropa que tenemos que efectuar la limpieza. Aquellos que usen transporte público deberán, bueno, esto está escrito en el anexo 2, evaluar si las tareas pueden realizarse secuencialmente o en forma remota y o presencial de manera de tal de minimizar la exposición. Acordar horarios de trabajo, evitando las horas pico, evitar aglomeraciones en los puntos de acceso de transporte, mantener la distancia social dentro del transporte, respetando los 2 metros en diagrama de zigzag entre los ocupantes, no tocarse la nariz, los ojos, la boca, cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para mantener las manos limpias, aún con el tapabocas colocado. Con respecto a quienes se desplacen en transporte público, ya quedó claro el tema. Bueno, quien se desplace en un vehículo personal también debe mantener al vehículo bien ventilado, garantizar la higiene
y desinfectar el mismo procediendo con la misma metodología que los vehículos oficiales. Hay anexos, está el anexo 4 y los cuadros 1 y 2 del protocolo que establecen cómo hacerlo. Y si viaja acompañado en auto o camioneta doble cabina, hacerlo con la menor cantidad de personas posibles, conductor adelante, acompañante atrás, para garantizar el desplazamiento social, distanciamiento social, perdón. La camioneta cabina simple, bueno, obviamente conductor solo. Ahora vamos a hablar lo que deberíamos hacer durante la jornada laboral. Lo primero es informar y capacitar al personal sobre los procedimientos de trabajo adoptados. Cada responsable de área o sector debe realizar la inducción del personal a su cargo sobre la implementación de las medidas de prevención. Designar a las personas que cumplirán el rol de asistentes con el objetivo de verificar y asesorar en el cumplimiento de las normas básicas establecidas, así como transmitir al personal la importancia de cumplirlas. Guardar en todo momento el distanciamiento interpersonal de 1,5 a 2 metros en los lugares de trabajo para quienes trabajen en puestos contiguos. Se debe instrumentar el esquema de prestación con turnos y o rotación de servicios que garantice la distancia interpersonal. Esto está en el anexo 10. Utilizar siempre el tapaboca, anexo 1, y si bien no es obligatorio en algunas provincias, esta medida junto con el distanciamiento y el lavado de manos frecuente ayuda a disminuir la posibilidad de contagiar a otra persona y de contagiarnos. Este elemento no evita el contagio con el coronavirus. Es un complemento de las medidas básicas y debemos ajustarnos a las normas nacionales y provinciales. El barbijo N95 está indicado para el personal de salud, de laboratorio y limpieza afectado a determinaciones del COVID-19 y personal de gestión externa, profesional o auxiliar con tareas esenciales. Revisar que el respirador esté en buenas condiciones. Si el elemento obviamente está dañado, mojado o húmedo, hay que reemplazarlo por uno nuevo y seguir las instrucciones del fabricante. Tener siempre presente y al alcance un pulverizador con alcohol al 70% para desinfección en todos los ambientes de trabajo, cerca del reloj biométrico, las mesas, las planillas, las manos, etc. Esto está en el anexo 4, los cuadros 1 y 2. Si utiliza alcohol en gel, hay que esperar que las manos estén secas y de esta forma estarán seguras. Recomendaciones particulares para la organización del trabajo. Bueno, favorecer la implementación de medidas preventivas en línea con el distanciamiento social para que las condiciones de salud y seguridad sean las apropiadas para los trabajadores. Instruir la reducción del tiempo y permanencia en el lugar de trabajo, en lo posible con la disminución al mínimo de la cantidad de personas dentro del establecimiento de las áreas de trabajo. Diagramar la jornada en turnos mediante un cronograma de asistencia con las medidas de prevención recomendadas por el responsable de higiene y seguridad en el trabajo y acordadas con los responsables de las unidades. Esto está en el anexo 10. Evitar la permanencia de más de 2 personas en un mismo recinto e instaurar los relevos de los compañeros. Cuando estuviera prevista la ejecución de una tarea entre varios trabajadores y no resulte viable mantener una distancia de 1,5 a 2 metros, es obligatorio el uso de tapabocas o evaluar el proceso y definir opciones para cambiar las acciones en el momento de llevarlo a cabo. También cuando resulte difícil eliminar el riesgo, lo que hay que reducir es con barreras colectivas físicas o elementos de protección personal. Y cuando no sea posible aplicar ninguna de las opciones anteriores, hay que redefinir la tarea con la evaluación de los riesgos y analizar la interrupción hasta determinar que se haya eliminado los riesgos tanto para quienes forman parte del proceso como para los demás.